Factores de riesgo de la actividad cariogénica. Antes de hablar de factores de riesgo, vamos a definir la caries dental. La caries dental constituye un proceso patológico que está caracterizado por la pérdida neta de minerales. Las lesiones de caries pueden manifestarse desde pequeñas pérdidas de mineral en la subsuperficie del esmalte que producen cambios ópticos en el tejido, es decir, manchas blancas, o pueden determinar la destrucción total del esmalte, la dentina o el cemento. Antes de hablar de los factores de riesgo, vamos a definir el término riesgo. Riesgo se define como la probabilidad que un evento ocurra. En epidemiología, el riesgo se entiende como la expresión de la probabilidad que un desenlace particular ocurra luego de una exposición a un factor definido. Vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la dieta. La dieta como factor de riesgo. El consumo de carbohidratos fermentables ha sido considerado un factor etiológico de caries desde el siglo pasado. Hoy existe gran cantidad de evidencia que da cuenta de la asociación entre la frecuencia del consumo de carbohidratos con la prevalencia de caries. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta evidencia presenta dificultades que deben ser consideradas al momento de analizar los resultados. Existe una relación entre lo que es la dieta y lo que es la caries, y estas dos deben llevar un equilibrio para que nuestro paciente pueda estar sano. Esta debe ser observada no solo sobre la base de los patrones de consumo de carbohidratos, sino que se deben considerar aspectos como tasa de flujo salival, composición del biofilm y el consumo de fluoruros, entre otros factores. Métodos de evaluación del riesgo cariogénico de la dieta. El análisis de la dieta en relación con el consumo de azúcares, el tipo de alimentos ingeridos, tiene como propósito la evaluación cariogénica y el valor nutricional general de la dieta. Existen distintos métodos disponibles para la evaluación de la dieta, y algunos de ellos se ajustan de mejor manera al ambiente de la práctica clínica odontológica. Los diferentes métodos de evaluación de la dieta son historia dietética, registro de 24 horas, registro de dieta, cuestionarios de frecuencia de alimentos. Historia dietética. Este es un método que requiere de 1 a 2 horas para su aplicación. Es considerado muy preciso cuando la información recolectada se valida mediante la medición de excreción urinaria de nitrógeno. Los costos y el tiempo requerido por este método prácticamente lo excluyen como alternativa para su uso rutinario en la clínica. El registro de 24 horas. Este método es el más utilizado y consiste en entrevistas al paciente sobre el consumo de alimentos y bebidas durante las últimas 24 horas. El entrevistador debe ser consciente en la técnica y en las habilidades de manera de no influenciar al paciente sobre sus respuestas y ni afectar su nivel de cooperación, debido a que estos aspectos afectarán los resultados. Se recomienda el uso de láminas con ilustraciones para estandarizar las cantidades de alimentos consumidas, y se deben usar medidas de porciones utilizadas frecuentemente en el hogar. El registro de dieta. En este método se solicita al paciente el registro de todos los alimentos que él consume en el día por un periodo de tiempo entre 3 a 7 días. La estimación de las porciones de alimentos y la selección de estos días debe realizarse del mismo modo como se recomienda para el registro de 24 horas.
El paciente debe ser motivado para este método. El último método de evaluación de dieta es el cuestionario de frecuencia de alimentos. Un cuestionario de frecuencia de alimentos consiste en una lista de todos los alimentos que el paciente consume al día. El paciente debe marcar para cada alimento su consumo sobre una escala que va desde la categoría de consumo nunca hasta múltiples consumos por día. Factores relacionados con la saliva. La saliva está definida como saliva total, que corresponde a todo el fluido que se encuentra en la boca en contacto con las superficies del diente y la mucosa oral. Este fluido está compuesto principalmente por la secreción de las glándulas salivales mayores, las cuales son la parótida, la submandibular y la sublingual. La secreción de todas las glándulas salivales menores y de alguna cantidad de fluido crevicular, que su cantidad dependerá del estado periodontal del paciente. La producción diaria normal de saliva se encuentra en un rango entre los 0.5 y 1 litro y el 99% de su composición corresponde a agua y solo el 1% a otros constituyentes como lo son proteínas y electrolitos. Las funciones de la saliva tienen relación con la capacidad detergente, la solubilidad de los elementos saborizantes de los alimentos, formación del bolo alimenticio, clearance de alimentos y bacterias, dilución de detritus, la lubricación de los tejidos blandos de la boca y la facilitación de los procesos de masticación, deglución y lenguaje. Ejemplos de lo anterior es la protección de la superficie de esmalte de los dientes mediante la neutralización, tasa de flujo salival y clearance salival. La tasa de flujo salival corresponde a la cantidad de saliva total secretada en un intervalo de tiempo y esta se mide en mililitros por minuto. A partir de este concepto se definen dos tasas de flujo. La primera corresponde a la tasa de flujo salival total estimulada y se define como la cantidad de la saliva total secretada en un intervalo de tiempo, que es mediada por la estimulación del sistema a través de la masticación. La segunda se denomina tasa de flujo salival no estimulada y corresponde a la cantidad de saliva total secretada en un intervalo de tiempo, sin mediar estimulación alguna. Diagnóstico de hipofunción salival. La alteración más frecuente sobre el flujo salival es la reducción de la producción de saliva, lo que se denomina hipofunción salival. La hiperfunción de las glándulas salivales es menos frecuente y se relaciona generalmente con alteraciones en el tono muscular, en cuadros patológicos bucomotores y en circunstancias que definen dificultades para tragar. El principal síntoma de la hipofunción salival es la serostomía y al menos que este problema sea severo, los pacientes rara la vez lo mencionan. Sin embargo, al momento de preguntar, ¿usted siente la boca seca? Aproximadamente el 30% de los pacientes contesta positivamente. Del total de pacientes que reportan serostomía, al menos la mitad de ellos presentan signos reales de disminución del flujo salival. Secuencia para la determinación de la capacidad buffer de la saliva con el método CRT buffer. Se sienta el paciente en postura recta y relajada. Se pasa a dar al paciente una cápsula de parafina sólida para estimular la producción de saliva. Se recoge la saliva en un recipiente calibrado. Después de 1 minuto de estimulación del flujo salival, se extrae la tira de prueba CRT buffer del envase sin tocar el campo activo amarillo. Luego pasamos a colocar la tira de prueba con el campo activo hacia arriba sobre una superficie estable del papel secante. Pasamos a humectar todo el campo activo con la ayuda de una pipeta. Esta no debe tocar la superficie. Además, tener precaución de aplicar la saliva sin inclusiones de aire. Después de 5 minutos, comparar el color del campo activo con la muestra de colores para determinar la capacidad de amortiguación de la saliva.
Determinación de riesgo de caries, es decir, el cariograma. Se dice que el cariograma es una torta dividida en 5 sectores, los cuales indican los distintos factores relacionados con el proceso de caries. Un ejemplo de esto es el sector verde, nos muestra la posibilidad actual de evitar nuevas lesiones de caries. El sector azul es la dieta, que se encuentra basada en una combinación de tipo y de frecuencia de alimentos. El sector rojo son las bacterias, que está basado en una combinación de cantidad de placa y de Streptococcus muta. El sector celeste es el huésped susceptible y está basado en la combinación del programa de flúor, volumen de secreción salival y su capacidad buffer. El sector amarillo es la circunstancia y está basado en una combinación de experiencia de caries en el pasado y enfermedades sistémicas relacionadas. Dentro de los factores socioeconómicos evaluados incluimos los niveles de riesgo del país y región de residencia y nivel de riesgo del grupo etario al que pertenece el individuo. Su aplicación es rápida, fácil, didáctica y motivante para el paciente y para el clínico. Estos datos quedan registrados en el computador para futuras evaluaciones del paciente. Factores sociales, culturales, económicos y estilos de vida. Desde el punto de vista de la epidemiología de la caries, el factor ambiental es el más relevante en la adquisición de modelos de riesgo que pueden generar enfermedades o activar cascadas causales de morbilidad, siendo la caries dental humana un evento mixto nutricional bacteriano. Ambos elementos están condicionados por movimientos o cinéticas, adquiridos en situaciones sociables y replicadas por los medios de comunicación mediante diversos vehículos. Si aislamos como factores modulares la dieta, higiene y los eventos de inoculación activa y pasiva, veremos que la mayoría de estos factores se encuentran fuertemente influenciados por fenómenos comunicacionales y cada uno de ellos tiene relación directa con la generación de enfermedad. Entre estos factores podemos enunciar la publicidad, modelos relacionales, la pobreza y fenómenos comunicacionales. La publicidad. Esta genera realidad. Esta realidad aparente o realidad medial impulsada fuertemente hacia la adquisición de productos de consumo establece patrones de comportamiento que son plantillas de relación y acción social, que al operar proporcionan diversos grados de placer. El peso protector promocional o preventivo de publicidad saludable genera condiciones de salud indirecta, impulsando la copia de estas cinéticas en las audiencias. La mayoría de los mensajes publicitarios utilizan el placer como premio al consumo. En la publicidad de dentífricos, este premio se presenta mediante éxito social, relacional o afectivo sexual, mediante dientes frescos, blancos y bellos. A mayor publicidad relacionada con la imagen de belleza dental y mayor asociación de esa imagen con patrones de comportamiento saludable, como cepillarse en familia, el nivel de penetración y modificación de la realidad es mayor y es de esperar incidencia de lesiones de caries menores en grandes poblaciones. Modelos relacionales. Los modelos relacionales son prácticas sociales adquiridas. Ciertos núcleos familiares adoptan cinéticas perjudiciales como mecanismos validadores. Por ejemplo, el abuelo que regala dulces a sus nietos, o sea, el premio, después de hacer las tareas. Son plantillas de comportamiento profundamente arraigadas en los grupos familiares y sociales y que generan morbilidad. Hay modelos relacionales perjudiciales que no están asociadas con validación. Por ejemplo, no cepillarse los dientes al dormir o compartir el cepillo, pero que están profundamente instauradas en el núcleo familiar social y requieren una intervención directa y profundo remodelado de hábitos. La pobreza. La pobreza es un factor preponderante en la incidencia de caries, no solo debido a la restricción del acceso al sistema de salud, a prestaciones odontológicas, a medidas de higiene, oportunidad para tener medidas preventivas epidemiológicas, sino debido a variables de comportamiento social y copia de modelos. Esto exige remodelar costumbres nutricionales e higiénicas relacionadas con factores como el hacinamiento, problemas